Las fuerzas que unen la materia indican el inmenso poder del Dios creador. Ese gran Dios se ofrece a compartir su poder con nosotros para ayudarnos a vencer. Una noche, hace mucho tiempo, el rey David miró hacia la inmensidad del espacio. Mientras meditaba sobre el poder y la majestad de Dios que creó el universo, aprendió una lección. Se sintió inspirado a escribir: los cielos declaran la gloria de Dios, los firmamentos proclaman la obra de sus manos, noche tras noche muestran su conocimiento. Salmo 19, 1, 2. David escribió para que otros también aprendieran la lección. No lo hicieron. Y así, unos 3000 años después, otro grupo de hombres miró hacia la noche. Era poco antes del amanecer del 16 de julio de 1945, y estos hombres estaban a punto de probar la primera bomba atómica del mundo, en el desierto de Nuevo México. Funcionó. En una fracción de segundo, la primera arma atómica del mundo liberó el poder de 20.000 toneladas de explosivo convencional. 3 semanas después, explotó una segunda bomba. Pero esto no fue una prueba. Fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, y en un destello de calor y luz, la ciudad quedó destruida y 100.000 personas murieron o resultaron heridas. Conquistadores y conquistados quedaron atónitos ante el poder de esta terrible nueva arma. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?», preguntó el copiloto del Enola Gay, el bombardero B-29 que llevó la bomba a Japón. Lo que habían hecho era convertir un pequeño trozo de uranio, aproximadamente 1 gramo o 1/30 parte de una onza, en energía bruta. Los científicos habían sospechado desde hacía tiempo que era posible. Hizo falta la urgencia de la guerra para que descubrieran cómo. Pero cuando lo hicieron, incluso quienes trabajaban en el proyecto se pusieron serios ante las implicaciones del poder que podían desatar. Se me puso la piel de gallina cuando me di cuenta de lo que esto significaba para el futuro de la humanidad, escribió un científico. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, lo resumió en una advertencia al pueblo de Japón al día siguiente de la destrucción de Hiroshima. Es un aprovechamiento del poder básico del universo, la fuerza de la que el Sol obtiene su poder. Si los japoneses no aceptan ahora nuestras condiciones de rendición, pueden esperar una lluvia de ruina desde el aire, como nunca se ha visto en esta tierra. El presidente Truman tenía razón. El hombre había aprovechado, de hecho, el poder del universo, la misma fuerza de la que el Sol obtiene su poder. La bomba atómica que devastó Hiroshima fue un simple petardo en comparación con las armas de hoy. Hoy medimos su poder destructivo en megatones. Un megatón equivale a un tren cargado de explosivos convencionales de 500 kilómetros de largo. Pero nos hemos acostumbrado tanto a esas cifras que ya no nos impresionan. Deberíamos volver a examinar el poder del átomo. Es, en efecto, la fuerza por la que la humanidad se llevará al borde de la destrucción. Pero también tiene un lado alentador y tranquilizador. Al dividir el átomo, aprendemos, o podríamos aprender, si estuviéramos dispuestos, un poco más sobre el asombroso poder de Dios. Así que permítanme darles una rápida lección de física, y espero que no sea demasiado difícil de entender. Durante la mayor parte de sus aproximadamente 6.000 años en la Tierra, el hombre ha sido sorprendentemente ignorante acerca de la verdadera naturaleza de su entorno. Las antiguas civilizaciones de Egipto, Grecia y Roma hicieron algunos progresos en la ciencia, pero después del siglo V, el conocimiento del hombre apenas avanzó durante 1000 años. Durante la Edad Oscura, la ciencia, la magia y la brujería se consideraban prácticamente lo mismo. Los científicos que perdían el tiempo tratando de encontrar el elixir de la vida o una forma de convertir el plomo en oro. Pensaban que la Tierra era plana y que los ángeles empujaban el sol y las estrellas a su alrededor. La superstición, más que la ciencia, guiaba el pensamiento de los hombres. Luego, a mediados del siglo XVI, el conocimiento comenzó a expandirse rápidamente de nuevo. Los navegantes descubrieron que podían navegar alrededor del mundo sin caerse. Copérnico demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino simplemente otro planeta en órbita alrededor del Sol. Los experimentos de Galileo en astronomía y física desafiaron algunas ideas que habían permanecido inalteradas y erróneas desde los días de Aristóteles.
El científico inglés Sir Isaac Newton demostró cómo se pueden medir y cuantificar los fenómenos físicos. Hizo posible que los científicos construyeran sobre la base de sus descubrimientos en lugar de realizar experimentos aislados. Newton se dio cuenta de que existía un sistema de leyes que gobernaban la gravedad, la masa, la fuerza, la aceleración y el movimiento. Esto sentó las bases para los avances que hicieron posible nuestro mundo moderno. Durante 2 siglos nadie cuestionó seriamente la validez de las leyes de Newton. En los siglos XVIII y XIX se consideraba indiscutible que la materia física, los elementos y la energía, el calor y la luz, eran entidades separadas que no podían crearse ni destruirse. Se suponía que la cantidad de materia y la cantidad de energía en el universo eran fijas. La materia podía cambiar de forma a través de una reacción química. La energía también podía transformarse, el calor en luz, por ejemplo, pero la materia no podía convertirse en energía o viceversa. O eso creían. Fue Albert Einstein quien primero comprendió que esto no era totalmente cierto. Propuso una teoría que predecía que la materia física y la energía no estaban separadas, que eran, en cierto sentido, intercambiables. La materia podía transformarse en energía y la energía podía transformarse en materia. Esta teoría de la relatividad sacudió al mundo científico. Ese artículo no es el lugar para intentar explicar en detalles estas ideas increíblemente complicadas, pero el doctor Einstein la resumió con la ahora famosa ecuación E igual m por c al cuadrado, donde E igual energía, m igual masa y c igual la velocidad de la luz, que es de aproximadamente 186.000 millas por segundo. Lo que esto significa es que si puedes transformar la materia física en energía, la cantidad de energía producida es igual a la masa de la materia multiplicada por la velocidad de la luz multiplicada por sí misma, es decir, 186.000 por 186.000. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que si esta línea de razonamiento es cierta, incluso una pequeña cantidad de materia puede producir una cantidad asombrosa de energía. Pero, ¿cómo se convierte la materia en energía? Para ello, habría que dividir literalmente el átomo, o, para ser más específicos, el núcleo del átomo, y eso es más fácil de decir que de hacer. Los científicos han demostrado que el átomo, que antes se consideraba la partícula de materia más pequeña posible, está compuesto de partículas subatómicas aún más pequeñas, neutrones, protones y electrones entre ellas. Los protones y neutrones forman el núcleo central del átomo, mientras que los electrones giran alrededor del núcleo de forma similar a cómo giran los planetas alrededor del Sol, solo que mucho más rápido, miles de millones de veces en una millonésima de segundo. La composición del átomo es, en realidad, incluso más compleja que esto, pero esto servirá para ilustrar el punto. Cada uno de estos componentes del átomo tiene una carga eléctrica, negativa, positiva o neutra. Los electrones que giran en órbita tienen una carga negativa. El núcleo está formado por neutrones, que tienen una carga neutra, y protones, que tienen una carga positiva. Piense en estas cargas como los polos opuestos de un imán y se hará una idea. Si has jugado con imanes, habrás descubierto que los polos iguales se repelen entre sí, mientras que los polos opuestos se atraen. Lo mismo ocurre con las cargas eléctricas. Así pues, puesto que el núcleo de un átomo está formado por neutrones neutros y protones con carga positiva, ¿qué impide que los protones se repelan entre sí? O, en otras palabras, ¿por qué el núcleo de un átomo no se separa? De nuevo, piensa en ello como si intentaras mantener unidos los polos iguales de dos imanes potentes. Se necesita una cantidad sorprendente de fuerza y en cuanto las sueltas, los imanes se alejan inmediatamente el uno del otro. Debe haber una fuerza que contrarrestre el poder de repulsión de los protones y los mantenga unidos en el núcleo. Los físicos la llaman la fuerza fuerte. De hecho, es tan fuerte que, durante siglos, nadie sospechó siquiera de su existencia. Tan firme era su agarre sobre el núcleo del átomo que ninguna fuerza disponible para el hombre podía siquiera empezar a persuadirlo de que se soltara. Por tanto, no es de extrañar que los científicos pensaran que el átomo era la división más pequeña posible de la materia. En el siglo XIX se descubrió que algunos elementos tenían una propiedad extraña. Emitían radiación, o como decimos ahora, eran radiactivos. Los físicos se dieron cuenta de que los átomos de estos elementos se desintegraban lentamente.
Sucedía muy lentamente, tan lentamente y de forma tan discreta que durante miles de años nadie lo sospechó. Extraño, ¿no? Durante milenios, los alquimistas habían perdido el tiempo tratando de convertir un elemento en otro, pero aquí estaba sucediendo de forma natural bajo sus narices todo el tiempo. El uranio, por ejemplo, con el tiempo suficiente, se desintegra en plomo, un elemento no radiactivo. Los experimentos demostraron que cuando un elemento se transforma en otro, no todo cambia. Un porcentaje muy pequeño de materia se transforma en energía. Pero si Einstein tenía razón y E era realmente igual a m por c al cuadrado, eso significaba que se liberaría mucha energía cuando un átomo se desintegraba. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, los científicos aprendieron a acelerar la desintegración dividiendo el átomo con un reactor nuclear, liberando la energía contenida en el átomo. Cuando un elemento radiactivo se desintegra en la naturaleza, se produce una pequeña cantidad de energía. Por ejemplo, una libra de uranio radiactivo da tanta energía como la que producen 5.000 libras de gasolina, pero se necesitan 1.000 millones de años para hacerlo. En un reactor nuclear o una bomba nuclear, el átomo se divide literalmente en dos. Se liberan cantidades mucho mayores de energía, de forma repentina y violenta. En la reacción que causó la devastación en Hiroshima, solo alrededor de 1 milésimo del uranio se transformó en energía, alrededor de 1/30 parte de una onza. Piense en la energía que estaba encerrada en esa partícula de materia cuando se transformó en calor y radiación, y eso que era una bomba muy pequeña. Una bomba de hidrógeno es mucho más poderosa que una bomba atómica. Se necesita una explosión atómica para producir la energía suficiente para iniciar la reacción. Pero cuando la reacción se produce con un destello de luz más brillante que el Sol. Se generan millones de grados de calor. Por eso se llama reacción termonuclear. Con la fabricación de la bomba de hidrógeno, el hombre ha conseguido duplicar la fuerza que impulsa al Sol. Mire hacia el Sol. Lo que está viendo es una cadena continua de explosiones nucleares en una reacción de potencia inimaginable. El Sol es en realidad un reactor termonuclear gigante. Está compuesto principalmente de hidrógeno que se transforma gradualmente en helio. En lo profundo del núcleo del Sol hay una enorme cantidad de fuerzas gravitacionales, 250.000 millones de veces mayores que las de la Tierra. Comprimen los átomos de hidrógeno hasta que el calor y la presión fuerzan a que se produzca una reacción termonuclear. La energía liberada es impulsada hacia la superficie, pero la gran masa del Sol la atrae hacia atrás. Puede llevar hasta 15 millones de años para que la energía se abra paso a empujones hasta la superficie y escape en forma de calor y radiación. Los científicos calculan que casi 4 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en energía cada segundo en el holocausto nuclear de nuestro Sol. Recuerde que solo se necesitó 1/30 parte de una onza para destruir Hiroshima. Y luego deténgase y piense en esto. Nuestro Sol es solo una estrella en nuestra galaxia de 100 millones de estrellas. Y probablemente hay otros 100 millones de galaxias, cada una con otros 100 millones de estrellas. Eso hace que... no importa. El punto es que hay una cantidad casi inconcebible de energía encerrada en este asombroso universo que nos rodea. Dios hizo ese universo por y a partir de su propio poder, porque Él mandó y fueron creados, nos dice la Biblia, Salmo 148:5. ¿Cómo podemos siquiera empezar a comprender el poder que Dios tiene disponible? ¿Cuánta energía tuvo que mantenerse junta para forjar los átomos de incluso la más común y aparentemente insignificante de las creaciones de Dios, un gorrión, una araña o una hoja? Si toda la energía compactada en un gramo de materia pudiera liberarse, proporcionaría tanta energía como la que produce la presa Hoover en aproximadamente 18 horas y media. Dicho de otra manera, la materia de una persona de 70 kilos, si se convirtiera completamente en energía, proporcionaría tanta energía como la que la presa Hoover podría producir en 144 años. Sin embargo, Dios hizo estrellas gigantes de 1000 veces el tamaño de nuestro Sol. ¿Podemos alguna vez empezar a apreciar cuán grande es Dios? No es de extrañar que nunca haya permitido que el hombre mortal viera todo el poder que irradia de él. Nada hecho de carne y sangre podría sobrevivir a esa experiencia.
Pero Dios, a través de su creación, nos ha dado indicios, meras sugerencias, de la inmensidad de su poder, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que aquellos que no creen o no quieren creer en Dios no tienen excusa, escribió Pablo, Romanos 1:20. Las cosas físicas que Dios ha hecho pueden enseñarnos, si tenemos ojos para ver, pero es triste decirlo, muchos científicos hoy han rechazado la idea misma de Dios. Nunca antes han sabido tanto sobre el universo. Nunca antes ha habido más razones para creer en un creador. No hace mucho tiempo, los marineros tenían miedo de navegar hacia el horizonte por temor a caerse de la tierra. Ahora viajamos al espacio rutinariamente, descubriendo, midiendo, analizando y cuantificando. Y cada avance conduce inexorablemente a una conclusión, que debe haber habido un tiempo en el que comenzó todo lo que vemos. Pero eso implica un creador, y eso es algo que muchos científicos no pueden admitir o no quieren admitir, y por eso se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 21. Tal vez, si los científicos hubieran estado dispuestos a reconocer el asombroso poder de Dios, nunca se hubieran atrevido a manipular las fuerzas que mantienen unido al universo. En manos de Dios, esas fuerzas están bajo control y se utilizan solo para hacer el bien. Él ha regulado cuidadosamente el infierno del sol para que haga posible la vida en la tierra. Pero, ¿qué ha hecho el hombre con la energía nuclear? Es cierto que ha tenido numerosas aplicaciones industriales pacíficas, aunque algunos sostienen que incluso estas son peligrosas. Pero nuestro potencial para dividir el átomo también se esconde en las ojivas de las armas que destruirán toda la vida si alguna vez se utilizan. Esas armas pueden ser incluso más destructivas de lo que nos atrevemos a pensar. El presidente Truman amenazó con una lluvia de ruinas sobre Japón. No sabía entonces que esas bombas relativamente pequeñas estaban allanando el camino para un posible invierno nuclear, que acabaría eliminando a quienes sobrevivieran a las explosiones iniciales de bombas nucleares. Aunque el corazón humano está regido por la ira, la lujuria y la codicia, sería más prudente dejar en paz el poder básico del universo. Pero ahora es demasiado tarde. Una vez que la primera bomba atómica explotó con éxito, la suerte estaba echada. Comenzó una reacción en cadena. Las bombas se hicieron más grandes y la profecía bíblica nos dice que el hombre utilizará el principio de E igual m por c al cuadrado para golpear la tierra hasta el punto en que ya no pueda sostener la vida. Entonces, y solo entonces, la gente de este mundo mirará a los cielos y preguntará una vez más: Dios mío, ¿qué hemos hecho? El rey David vivió mucho antes de la época de la energía nuclear. No sabía nada de la teoría de la relatividad, ni de la división de los átomos, pero sí entendía que había un gran Dios creador. También sabía que Dios debía ser respetado, obedecido y adorado. Cuando David vio la inmensidad del poder de Dios manifestado en el universo, se sintió inspirado y humilde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, se maravilló David. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Salmo 8:3-4. Pero David comprendió lo que era el hombre y por qué Dios se acordaba de él. Dios tiene un gran propósito para el hombre. David se dio cuenta de que Dios no era egoísta ni estaba loco por el poder. Estaba ansioso por compartir su poder, pero solo si se utilizaba adecuadamente. Antes de que el rey David o usted y yo podamos compartir el gran poder de Dios, debemos calificar. Vimos en Hiroshima lo que puede hacer incluso un pequeño fragmento de un solo aspecto de ese poder, si se utiliza incorrectamente. Antes de que Dios comparta todo su poder con nosotros en el reino de Dios, debemos demostrarle que lo usaremos responsablemente. ¿Cómo se lo demostramos a Dios? Dejemos que el rey David nos lo enseñe, porque aunque David a veces dejaba que su mente se elevara en la magnificencia del universo, mantenía sus pies firmemente sobre la tierra. Continúa en el Salmo 19. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel. Los preceptos del Señor son rectos. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Por ellos tu siervo es amonestado, y en guardarlos hay grande galardón. Salmo 19, del 7 al 11.
David sabía que Dios gobierna su reino y regula su poder con la gran ley del amor. Antes de que los humanos puedan heredar ese reino, deben demostrar que vivirán en obediencia a esa ley. Solo entonces Dios puede estar seguro de que las grandes reservas de poder siempre se utilizarán para propósitos buenos y pacíficos. Así que Dios nos observa ahora, mientras aún somos relativamente impotentes, para ver cómo vivimos. Él espera que tomemos en serio hasta los detalles más pequeños de su ley, que es mucho más vinculante con la poderosa fuerza que mantiene unida a la tierra o el poder que restringe la energía encerrada en las estrellas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. Lucas 21:33. El rey David lo creía, y por eso, cuando este rey justo miró a los cielos, se llenó de anhelo por el momento en que podría compartir ese esplendor como hijo nacido de Dios. Pero sabía que tenía que calificar y sabía que necesitaba ayuda. Así que oró. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y el redentor mío. Salmo 19:14. Dios ayudó a David, le dio poder, no el poder del átomo, sino el poder aún mayor del Espíritu Santo. Comenzó el proceso de reacción más grande de todos, la transformación de la naturaleza misma de David. Un día, David resucitará en poder y gloria. Dios hará lo mismo contigo. Él compartirá su espíritu contigo, solo un poco, por ahora, pero debes usarlo adecuadamente, para vencer, para obedecer la ley de Dios, para hacer el bien y servir a los demás. Entonces, un día, tú también serás recibido por el gran Dios creador en su reino, para vivir con Él en pleno esplendor y majestad y compartir su asombroso poder para siempre.